Señor, tiene el uso de la palabra la señora ministra de Comunicación. Esquema de la transformación. Se liquidó Telecom en base a la ley 489 y al decreto 254. Mediante estas herramientas jurídicas se ordena la liquidación de Telecom y sus tiendas asociadas. Se crea un nuevo operador de servicio que es Colombia Telecomunicaciones, S.A. Empresa de Servicios Públicos, y para esto la herramienta es la ley 790. Se establece este nuevo operador y reúne a todas las tiendas asociadas y a Telecom, y nace como una empresa de servicios públicos 100% oficial. Los funcionarios fueron retirados violentamente de la calle por la policía antimotines con gases lacrimógenos. Un empleado salió herido y otro más está detenido en este momento. Los equipos de grabación resultaron averiados. Oiga, muchachos, hágame el favor. De privatizar Telecom encontró resistencias desde que el presidente anunció su intención de entregar el monopolio del Estado sobre las telecomunicaciones a un monopolio privado, seguramente extranjero. Telecom es una empresa rentable, estratégica para el país y es un monopolio natural. ¿Por qué el gobierno quiere venderla entonces? Nosotros hemos tomado esta determinación básicamente para que el gobierno sea sensato con el pueblo colombiano, más que con los propios trabajadores de Telecom, con unas propuestas, con una salida que realmente justifique para el país preservar una de las mejores empresas. Esta empresa es de las únicas rentables que tiene el país. Consideran que por supuesto el Estado debe entregar los espacios que en algún momento fueron bandera de la función estatal, como fue la creación de Telecom, inclusive de Ecopetrol y de varias empresas productivas. Después de varios minutos la situación se complicó aún más, cuando en medio de la pedrea fue retenido por la fuerza antimotines un trabajador de Telecom. El miedo que tenemos nosotros es que lo desaparezcan como desaparecen siempre aquí a todos los compañeros. En las avenidas cercanas también se vivieron momentos de tensión. Manifestantes y policías se enfrentaron en medio de buses y busetas. Incluso la fuerza pública tuvo que recurrir a la policía montada para controlar los desórdenes. No vamos a permitir esto, que nos atropellen a la gente. Esta operación le significa a usted una pérdida de 707.000 millones de pesos en el solo año 2000. De ganar estos resultados no tuve yo la menor duda de consignar mi voto en contra. Así se ha planteado la reestructuración del Estado, que implicó la disminución de al menos 8.062 puestos de trabajo el año pasado. Y aunque el gobierno insiste en que no tocará a las madres cabezas de familia, ya algunas han recibido su carta de despido. Hasta el momento, con el plan de reestructuración se han eliminado 8.061 puestos de trabajo, se han retirado 5.600 de nómina y 3.108 contratistas. La noche de RCN conoció de cerca los dramáticos casos de algunas madres cabeza de familia que trabajaban para Telecom y a quienes ya les llegó la carta de despido. Una de ellas es Nuria Mortegui, madre de una niña discapacitada y quien en 2 días se dará a engrosar la fila de desempleados del país. Entregaron esta carta que me va, o sea, una terminación del contrato de trabajo. La incertidumbre es lo único que tienen hoy Nuri y su hija cuando quedan 72 horas para que el drama del desempleo llegue a su casa. Los invitados Fernando y el director de la Fundación Víctimas de la Violencia Laboral. Fernando, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias. El proceso de privatización de las empresas de telecomunicaciones empezó no en el 2013, empezó a finales de la década del 80, del 89, 90, cuando se puso en subasta pública la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, un patrimonio nacional de mitad del siglo pasado que el Estado recuperó para poder hacer una prestación del servicio nacional. Se le entregó ese patrimonio público a las empresas multinacionales. Yo oí ahora aquí a ustedes hablando de cómo se le niegan al país el pago de la prestación de los servicios, el pago de las multas que le imponen a las empresas multinacionales. No sé cuál es el caso de la ITV. Entonces, finalmente los trabajadores y el país resistieron a esa privatización en la principio de la década de los 90, pero en el
2003, con el advenimiento del presidente Uribe, tomó la decisión de liquidar la empresa de manera violenta. O sea, se tomó las empresas con el ejército, con la policía, cerró la empresa y despidieron a cerca de 10.000 trabajadores, que son los afectados por ese proceso de privatización y de entrega del patrimonio nacional. ¿Quiénes son los que intentan el patrimonio? Porque hay mucho más duro lo que ha pasado. Una de ellas, claro, El gobierno puso en el Congreso la autorización para emitir acciones de Colombia Telecomunicaciones, antigua Telecom, como una estrategia para recapitalizar la empresa. El ministro de Hacienda radicó el proyecto de ley. Con la capitalización de Colombia Telecomunicaciones, el ministro pretende garantizar el pago de la pensión para los 17.000 empleados de la antigua empresa Telecom. Echeverri aseguró que las finanzas de la compañía necesitan un refuerzo. Garantizar el servicio a los usuarios. Segundo, garantizar el pago de las pensiones de los pensionados de la antigua Telecom. En el proyecto también solicitó la aprobación de una futura fusión entre telefonía fija y móvil. Así esperan impulsar el sector de las telecomunicaciones. Y nos va a permitir pasar de ser socios solamente de una empresa de telefonía fija a ser socios de una empresa fusionada donde hay fija y móvil. La capitalización podrá hacerse mediante el aporte de créditos a cambio de acciones, en especie u otra modalidad. Otra empresa colombiana sacará acciones. De telecomunicaciones. La empresa nacional de telecomunicaciones fue privatizada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2003. Esa privatización no es otra cosa que se robaron un patrimonio del Estado de todos los colombianos. Nosotros somos unas víctimas dentro de ese proceso de privatización de Álvaro Uribe Vélez. Hoy somos beneficiarios de una sentencia de la Honorable Corte Constitucional SU 377 de 2014, donde se nos protege una condición especial como madres y padres cabeza de familia. Estamos aquí reclamando una reubicación porque el Estado violó la Constitución y la ley al no habernos reubicado al menos al cierre irregular, ilegal e inconstitucional del proceso liquidatorio de Telecom. El proceso liquidatorio de Telecom fue una farsa. Fue una farsa porque se liquidó supuestamente para solucionar los problemas del país y específicamente el problema del pasivo pensional de Telecom. Y hoy en día vemos que cada 2, 3, 4 años esta empresa Movistar, al cual se le entregó Telecom, porque fue una entrega, están yendo al Congreso a que los recapitalicen en el orden de los 3 billones de pesos cada vez que ellos quieren. Entonces van al Congreso de la República, hacen una ley y le giran un cheque de 3 billones, asunto que jamás sucedió cuando Telecom era la estatal, porque Telecom fue autosuficiente. Telecom producía riqueza para el país y desarrollo tecnológico. Jamás Telecom tuvo que pedir un peso al presupuesto nacional, porque Telecom producía más y más. Era una empresa que producía riqueza. Telecom fue el que jaloneó el progreso en el país, fue el que permitió que todos estos grupos económicos, RCN, Caracol, Atila Lule, Sarmiento Angulo, Santo Domingo, progresaran a la sombra de Telecom. Entonces nosotros por todo eso nos consideramos unas víctimas dentro de este proceso liquidatorio de Telecom, que no fue otra cosa que un robo del patrimonio de todos los colombianos. Hace 10 años, cuando en el primer mandato del expresidente Uribe se implementó el programa de reestructuración de la administración pública, estas personas que ven a mi espalda y que ahora llegaron de 5 zonas diferentes del país, fueron despedidas, así como cerca de 10.000 más, y se quedaron sin empleo. Los extrabajadores de Telecom y sus 12 teleasociadas que llegaron desde el Meta, los Santanderes, Huila, entre otros, le exigen a las altas cortes les dé respuesta a más de 4.000 procesos judiciales instaurados desde hace 4 años. Estamos exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado y a todos los entes que ejecutan la justicia en el país, que vayan los procesos a la brevedad. Fuimos despedidos injustamente desde hace 10 años. Actualmente hay mucha gente de nosotros que está aguantando hambre. Uribe nos despidió sin pensar en nuestras familias. Desde 2003, cuando cerraron o privatizaron las empresas en las que trabajaban, comenzó el drama en torno a 10.000 familias del país. Katy Bustillo murió cuando el 9 de diciembre del 2011 le solicitó con tubos afuera a la Corte Constitucional que por favor emitieran un fallo. En el caso mío, tengo una hija que voy a diagnosticar con leucemia hace más de año y medio y pues la crisis económica ha tocado fondo. Actualmente no nos reciben en ninguna parte para trabajar por la edad. Entonces, actualmente estamos en un desliz que no sabemos qué hacer. Ellos esperan respuestas a sus acciones de tutela, derechos de petición y otras acciones judiciales. También buscan dignificar su vida a través de opciones laborales que les brinden el mínimo vital para rehacerlas. También hemos conocido historias de personas que se han suicidado, amigos y compañeros de estas personas, que bajo la lluvia y el frío seguirán pidiendo justicia. Este balance del año 2002, firmado por su amigo el señor Palacio, presidente de Telecom, dice efectivamente que hay una pérdida de 500.000
Pero los costos laborales son 100.000 millones de pesos. ¿De dónde saca que son los culpables de la pérdida de 500.000 millones de pesos del año pasado operacionales de Telecom? Son mentiras. Y después, incluso, la mitad de los ingresos operacionales se dedica al costo laboral. Si las ventas fueron 2 billones, la mitad es 1 y los costos laborales son 100.000. ¿Cuáles las matemáticas que usa esta ministra para decir que eso es la mitad de 2 billones de pesos? ¡Mentiras! Repongamos las cosas del ciudadano y debemos engañar a este país, hombre. No son los costos laborales los culpables ni de la pérdida operacional del año pasado, ni son la mitad de las ventas de Telecom. Son apenas el 10, el 18%.